Pues estamos tratando de retomar nuestras conversaciones de arquitectura alrededor de temas que son importantes para los arquitectos aquí de la ciudad, de Morelia, amigos, colaboradores con los que hemos hecho muchos proyectos y muchas, sobre todo, ideas que hemos lanzado como sueños en búsqueda de, pues, algún día poder aportar algo a esta disciplina tan noble. El motivo de esta reunión, como presentaba ahí, esa imagen es el anuncio del premio Pritzker que se dio a conocer el miércoles pasado. Entonces es muy reciente. Y bueno, sabemos lo que ya todo el mundo sabe, que se otorgó por primera vez a un arquitecto de origen africano, educado en Europa, Quevedo Francis Queret, un arquitecto de 56 años que me parece sorprendentemente consciente, sorprendentemente ecológico, sorprendentemente consciente del valor social de la arquitectura, que yo leía como primera imagen así el día del anuncio, que ahora estuvo velado con los misterios ahí de que se retrasó, de que quizás un mes después, pero llegó finalmente. Yo lo leía como un Glen Murcutt de tierra y empalizadas de madera. Entonces, bueno, veo mucho una arquitectura técnica como la de Glen Murcutt en el pasado, el australiano, pero una arquitectura situada en un contexto de condiciones de alta precariedad, como es África, Burkina Faso, y me parece que ahí yo vería el primer valor de la arquitectura de Queret, que es una arquitectura pensada desde el realismo para la realidad, sin tantas ensoñaciones, sin tantas aspiraciones personales, sino con un propósito de servicio. Y por ahí yo iniciaría el conversatorio. Estamos aquí, como dice Siragüen, en esta reunión anual del Premio Pritzker, y yo lo quiero interpretar de otra manera. Hay cosas superficiales y cosas densas o profundas. Oía la frase el otro día de surfear la vida. Les quería preguntar, ¿ustedes surfean la vida o bucean la vida? No, creo que no se puede plantear que algo está mejor, que algo es bueno y que algo está equivocado, o tal vez sí, porque en la profundidad no se puede vivir, pero en la superficialidad te mantienes sabiendo solo lo que tienes más al alcance. Entonces creo que cuando tenemos que juzgar la arquitectura, realmente caemos en el término de si es profunda o es superficial. Y yo creo que en este caso Queret ha realizado una arquitectura profunda, muy profunda. Ese es mi punto de vista. Sí, yo quisiera aportar algo sobre eso que dices de la banalidad, porque creo que cuando tocabas el tema de la banalidad, situando en el contexto, es que pues hay arquitectura que no trabaja tanto con la profundidad, sino trabaja más bien desde la apariencia, desde la imagen, desde la superficie. Lo que hemos llamado el Star System a veces también, una superficie más bien destellante, no necesariamente de habilidad. Entonces yo creo que no deja de haber eso. Creo que este arquitecto también es un personaje educado en Europa, tiene una presencia, una mediática, tiene también diferentes ejercicios. Él lo ha dicho. Él dice, bueno, yo jamás construiría igual en Alemania o en Inglaterra, donde hizo el Serpentine, el pabellón Serpentine, que lo mismo que hago en África, ¿no? O sea, creo que una de las grandes lecciones que hemos aprendido es que debemos construir con lo que hay en cada sitio, como se hacía en el origen. Eso no es banal, eso es responder a la realidad y a la necesidad inmediatamente. Pero no se puede vivir en la profundidad todo el tiempo. No, nadie puede resistir presión. Por eso él se quedó a vivir en Berlín. ¿Por qué no puso el despacho allá en lo tiene en Berlín? África? No está en África. Está en Berlín. Ese cuestionamiento que haces pues es un cuestionamiento fuerte. O sea, ¿por qué no está en África?
en Burkina Faso ejerciendo la profesión, ¿no? ¿Por qué no ha formado arquitectos africanos que trabajen con él? Si la historia es tan romántica como la planteó el arquitecto, ¿por qué no regresó a su... Ay, sí, perdón. Así para allá. ¿Por qué no regresó a su comunidad y puso ahí una oficina de carpinteros? No sé, pero es demasiado pedirle. Creo que es un arquitecto de nuestro tiempo, tiene que adaptarse a la realidad y no es ningún romántico. Es alguien que enfrenta la realidad con madurez, por eso está produciendo esa arquitectura y por eso está liderando comunidades. Es un ejemplo muy Son complejo capaces de de la producir sociedad esa y de la humanidad ahora. Mira, este no lo voy a ocupar. Claro, hablábamos de los mix. Pero no, ¿quieres- Es un arquitecto que ¿O mezcla alguien querrá? de su sociedad, que podríamos llamar en vías de desarrollo, con una formación, sí, Porque tú lo quieres definir como este es el, como un ejemplo de la pobreza, sí. pero evidentemente no es eso, Como un ejemplo común. de la pobreza, o sea, que están premiando la pobreza. No sé, él no es eso. ¿No lo has visto? Ve su despacho, ve cómo viste Yo creo que impecablemente. es un ejemplo de superación, ¿no? Porque así lo habla él cuando habla, bueno, cuando en su comunidad, cada señora, cada mamá le da su moneda para que vaya y estudie. Y que ya cuando haya aprendido regresa a la comunidad y aporta a la comunidad. Creo que es eso de tuve la oportunidad, crecí y ahora aporta a la comunidad, ¿no? Para que crecer con ellos. Sí, pero yo digo que nunca regresó a la comunidad. Yo digo que él se quedó ya en otra cosa, porque no volvió a sus orígenes. Bueno, yo cuestiono que nadie puede regresar a su comunidad. Como que yo he conocido a muchos que tienen ese discurso ¿Cuál de discurso? que se integran a una sociedad que no es la suya o que la asumen como la suya. Es que es un discurso que no se sostiene, ¿no? Exacto. Es imposible que se sostenga porque es contrario a la naturaleza del ser humano, Sí, bueno. que es crecer, que es mejorar, que es buscar las mejores oportunidades para alcanzar una vida mejor, ¿no? Es completamente contrario. El mantener un speech o una pose de querer regresar a mis orígenes, ¿no? Ideológicamente seguramente nunca se debe perder, ¿no? Eso es, creo, lo que tiene más valor, no perder ideológicamente el origen, ¿no? De dónde vienes, o sea, nunca olvidarte, y en ese sentido tiene mucho valor lo que él hace, ¿no? A pesar de que esté en donde esté, él sí regresa, de alguna manera sí regresa a su comunidad. Sí regresó. Pues sí, porque sí hace trabajo ahí, sí construye ahí, sí hace por mejorar las condiciones de vida de su gente, ¿no? Eso es una manera de regresar. ¿O qué quieren, que se vaya otra vez a andar en taparrabos? No, estoy de acuerdo. ¿O cómo es Estoy que de acuerdo. debería ser el regreso? ¿O cómo debería ser el regreso? Pues claro. Estoy de No, acuerdo. sí, que regrese, que ande en taparrabos. No, yo estoy de Digo, acuerdo. la historia que hizo el arquitecto romántica, eso dijo, Claro, pero yo que soy él romántico. regresó. Ajá. Y además fue mi primera reflexión, ¿no? Y fue como ante el desconocimiento que uno tiene de una obra tan importante, pues una reflexión creativa, dibujar, Y un rebote inmediato, ¿no? un rebote inmediato sensible. No sé por qué este tema de regresar o no regresar le podamos dar tantas vueltas. Creo que la inculturación, que un arquitecto se meta dentro de una cultura, puede ser un valor, pero siempre es como superficial, como el surfer en la ola. Creo que no puedes realmente entrar en una cultura, no te puedes poner un atuendo ni vivir como un indígena, pero creo que sí puedes entender los valores de esa cultura y con esos valores hacer arquitectura. Y cuando lo haces de esa calidad, bueno, me parece que eso es lo que merece un reconocimiento y hasta una medalla, ¿no? Esa analogía del océano me pareció muy buena. Nunca lo había reflexionado así. Aplica para toda la vida. O sea, ¿cómo vamos viviendo? O sea, dejamos que nos esté dando maromas las olas, el mar, cada que azota. O de repente bajamos a la superficie, perdón, nos sumergimos hacia lo profundo. En la búsqueda de un límite, ¿no? Porque sabemos que hay un lugar en lo profundo que ningún ser humano podría resistir. Le estallarían los pulmones o moriría. No soportarían la presión O oceánica. vivimos surfeando las olas de manera superficial, y entonces eso, si lo relacionamos con la vida misma o con nuestra profesión, pues es un poco de lo que hablaban hace rato, ¿no?
O sea, la profundidad sería esa arquitectura más pura, esa arquitectura más sustentada, esa arquitectura más científica, esa arquitectura menos comercial, más artística, más... Pues mira, pienso que el arte... Y la superficial es en todo caso la que más se niega. Pienso que el arte también puede ser los dos polos, ¿no? Puede ser un artista y puede ser muy superficial. Como Warhol o qué sé yo, muchos artistas que trabajan con la imagen de una manera más ligada a los valores superficiales de la sociedad. Pero también hay artistas muy serios, ¿no? Que cuando hacen una obra de arte también fomentan un beneficio social, por ejemplo, o salvan una sección de la naturaleza. Yo creo que en arquitectura esta superficialidad de estar ahí deslizándose arriba del océano, para mí se traduciría en actuar como un diseñador, como decía acá, distinguiendo el diseño de la arquitectura. El diseñador a lo mejor da un punto de vista sobre cómo resolver el problema, pero da un punto de vista, es decir, toma una posición desde el yo para decir, creo que puede ser así, pero creo que un arquitecto, como diría un Le Corbusier, no me hable de estilos, no me hable de sus ideas, empiéceme a ordenar, créeme un sistema de orden. Y en otro momento puede decir un Soto de Moura o un Sisa. Un buen edificio es aquel que ya no necesita el arquitecto, que ya tiene un sistema de orden, que ya no necesita esa visión personal ni ese punto de vista ni ese diseño, porque ya encontró sus propias reglas. Sisa. Sisa o Soto de Moura, yo diría la escuela portuguesa, ¿no? Entonces creo que la profundidad puede estar en no ser nosotros tan intervencionistas, sino entender más los valores que siempre han estado ahí en la arquitectura, el lugar, el clima, los materiales, las necesidades y las capacidades. Que es un poco lo que en algún momento tú llegaste a decir, Cira, de tu manera de ejercer la profesión. O sea, como ese desprendimiento o ese permitirle al sistema que opere sin tanto control del arquitecto. Pues esa escuela portuguesa. Es que ahorita que lo mencionas, Irabuel, me recordó. Pues mira, ese alemán, güey, como portugués. Oh, tú eres fan de Sisa, ¿no? Yo no soy fan de nadie. De AMLO. Roger es fan de AMLO, sí. Roger es fan de los portugueses. Sí, Querés educa en Alemania. Yo creo que son las escuelas más racionalistas, ¿no? De donde vienen Mies, de donde viene un arquitecto totalmente vinculado a la tecnofilia, ¿no? Que no es más que un amor por el hacer bien las cosas, construir bien. Pura viene de Alemania, ¿no? La técnica. ¿Cuántos tengo? Hoy el mundo está dividido entre los que ven al pasado y los que ven al futuro. Y este arquitecto y todos los que aplauden su arquitectura ven al pasado. Cualquiera de los arquitectos que ponías en la lista, su calidad es absoluta, ¿no? O sea, cualquiera de ellos es fácilmente merecedor de un Pritzker, ¿no? Y él no, dices que él no. No, él también, pero a eso me refiero. Y entonces, ¿en qué se basan las decisiones para elegir al ganador? Pues por eso yo empecé a hablar de... Siempre es un tema de momento histórico, Por eso yo empecé a político. hablar de la superficie y de lo profundo, no como un juicio de valor, no como una escala de valores, porque yo estoy convencido de que eso es mentira, que no hay tal cosa como, Que no hay buenos y malos. como mejores o peores. Hay circunstancias, hay características, hay enfoques diferentes, búsquedas diferentes. Entonces, siempre que hablamos del Pritzker, terminamos tratando de establecer un juicio de valor. ¿Quién sí merece? ¿Por qué? Algunos no nos gustan nada, nos parece que no lo merecía. A mí me ha parecido. Y otros... ¿A ti te ha parecido que no lo merecía? ¿Quién es? Por ejemplo, Aravena. Ah, otros. Sí. Yo creo que Querés a todas luces Lo merece. es un merecedor. Yo estaba pensando que debemos hablar como arquitectos. No, Creo que nos hemos metido está cañón en primero. Honduras. Es esta arquitectura hecha con las manos. Tiene la escala de la mano. Las medidas podrían ser las del cuerpo. Responde al clima.
Le Corbusier decía que la historia de la arquitectura es la historia de la ventana. Si vemos las ventanas de Queré, pues son ventanas modeladas por las manos, por las escalas de un ser humano. No tanto los grandes planos vítricos que podría ser la escuela técnica de Berlín, ¿no? Creo que, sin embargo, existe esa calidad técnica en la arquitectura de Queré en un contexto primigenio, insisto, como el de Ávila. Mira, se me hace muy interesante que su arquitectura es una arquitectura de sobrevivencia. O sea, es como dice el arquitecto, es una arquitectura primigenia. O sea, está hecha para poder seguir viviendo, no para otra cosa. Lo que sí la tiene Es una otras arquitectura búsquedas básica, pues, ¿no? estéticas, sí, o sea, como que primigenia de los primeros tiempos, ¿no? Porque están en un ámbito totalmente agresivo, Sí. difícil, Una sombra, ¿verdad? en donde Un si refugio. no te unes, pues no sobrevives. Y todo eso me parece lo profundo de la humanidad. Me parece que las cosas profundas aplican para todos. Lo que está en la superficie no. Lo que está en la superficie es como que un poco intrascendente. Sin decir que trascendente es falto de valor. Se llegó a hablar hasta de Frida Escobedo, ¿no? Como candidata al premio. ¿Quién? O sea, sonaba en las redes, Hubo en las redes un Las redes artículo sociales sonaban mujeres. que chicas, puso a Frida y eran Escobedo, mexicanas. a Tatiana. A las chicas En de Arch Daily, ¿no? En Arch Daily, lo que Ahí. pasa es que hay vienen empujando desde hace algunos años, no sé si por cuestiones de género, pues empezaron a meter en la lista. Yo supongo que es por cuestiones de género. Sí, seguramente, pero yo le decía así Porque a aparte, Juan, si bueno, yo te lo he comprado muy bien, tú has dicho, o no sé si alguien más lo dijo, pero yo te he escuchado a ti que has dicho, se ocupan 10 grandes piezas de arquitectura para competir por el Pritzker. Sí. Y entonces cuando empiezan a subir a Tatiana, cuando empiezan a subir a esta chica Frida Escobedo. a todas las chicas pues que andan empujando bien la arquitectura nacional, pues yo lo primero que hago es, a ver, ¿pero qué han hecho? Y entonces pues me doy cuenta que llevan una, dos, pues no soy quien pues para catalogarlas o para poder decir, llevan 3 piezas de arquitectura. Si hago mi reflexión y perspectiva y digo, si acaso nosotros llevaremos una, que Pero- es La medalla. pero Aravena, o ¿cuántas dos, tenía? Si fuera la finca. Aravena, ¿cuántas obras tenía? Y le dieron el Pritzker. Entonces, no es cierto que haya... Reunía a las 10. No es cierto. Reunía a las 10. Yo las demostré el día que dimos la conferencia. Ahí estaban las 10. No demostraste Claro, nada. sí. A ti Lo te que cae pasa mal es que- Aravena. lo que pasa es No que me parece mostró- que tenga la obra mostró necesaria. la escuela esta, el edificio de las siameses, las torres siameses, y no me acuerdo Escuela de cuál otro Maca. edificio administrativo y 8 casas. Entonces son 10 piezas. Y 8 casas. 8 medias casas, ¿no? 8 medias casas. 8 pedazos. ¿Qué es una media casa? 8 pedazos de medias casa. Las de... ¿Cómo Ah, se las llamaban? viviendas Las de sociales. Elemental. Incremental. Ah, Rediseñaba y complementaba el usuario. esas. Ok. Se ve que no le gusta tanto a Aravena. la No le arquitectura. gusta, no le gusta. A mí me parece totalmente fuera de lugar que le hayan dado el Pritzker. Pero es un tipo inteligente, ¿no? Y Sí, claro, muy- seguramente Muy muy... buena retórica. con un proceso teórico padre. Con cierta genialidad, ¿no? Pero si Genial. el premio Pritzker fuera a la producción teórica, Exacto, exacto. me parecería que tendría O si fuera sentido, la ¿no? asistencia social, pues habría sido muy Exacto, buen pero nunca se ha hablado de la parte teórica en el Pritzker, jamás siempre se ha dicho los edificios. Debería haber un premio a la Seguramente actividad. los hay. Debe haber. Pero Es que al decir eso, Ramón, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela y decía, por la carrera de arquitectura debería de dividirse en un montón de cosas. Ya. Y Queré lo decía ahora en los videos de promoción del Pritzker, ¿no? O sea que arquitectura no nada más es construcción y tampoco es Diseño. diseño, No, no no sé si era la otra palabra que utilizaba, sino que también era esta cuestión de servicio, ¿no? De servicio social. yo no he visto el video. Pero bueno, yo creo que muchos nos formamos en la idea clásica de que hacer arquitectura es construir edificios. Creo que esa es esencialmente la idea de hacer arquitectura. Se puede hacer una producción teórica. Creo ¿Entramos en que, ese tema? ¿En serio? ¿Otra vez? creo que se puede hacer arquitectura ¿En cuál?
que si la arquitectura no es solo la construida, la de piedra y acero, o si también es la de ideas, la de palabras. Si no, ¿dónde quedamos todos los que estamos en la mesa? ¿Sí? Pues que cada quien se ubique. Solo Marley. Y la otra sí, camarón. Queso. Hay que darle cabida a una definición más amplia. O sea, ¿tú crees, Ramón, que no deberíamos de preocuparnos por catalogar o definir o denotar qué es una cosa y qué es la otra, o qué es mejor y qué es peor, o qué es bueno o qué es malo, qué es válido, qué es innecesario? O sea, ¿no crees que sea una reflexión importante? No, yo sí creo que todas las reflexiones son importantes, pero yo personalmente no hago juicios de valor. Yo personalmente, para mí los conceptos son distintos. No me interesa, por eso el Pritzker mismo me da un poco de risa. Por eso les decía yo por eso dije que en el navegante, por eso les decía que mi voto era para Frida Escobedo, porque está guapísima. Ya no vamos a... Por los atributos físicos. Porque está guapísima. Ya no vamos a poder editar el video y poner un escenario distinto. No, pero yo quiero regresar a Queré y a la arquitectura. Sí creo que es relevante la idea de que si hacer arquitectura es hacer edificios o muchas otras cosas que pueden ser arquitectura. Decía François Roche, un arquitecto de Francia, lo único que no podemos permitirnos en arquitectura es caer en la realidad. Para mí es un arquitecto de alto nivel conceptual que puede plantear que la arquitectura puede ser cualquier idea interesante sobre el acto de habitar, como decía Heidegger, habitar poéticamente. Pero yo creo que si pensamos, que Queré cayó en la realidad. si pensamos en Queré es realidad. O sea, él con una comunidad que no tiene agua potable, donde los niños no tienen un lugar donde ir a una escuela, o la escuela donde van está hecha con bloques de concreto en un clima de 50 grados, los niños sufren, se asan, están en condiciones totalmente inhóspitas. Bueno, pues él empieza a modelar la tierra, empieza a hacer una arquitectura orgánica. ¿Se fijaron cuán orgánica es? O si no, cuando es rectilínea también cuántas variantes de orientación tiene. Yo creo que respondiendo a lo que decía Juan Ramón, la idea de pues cómo protegemos, cómo sobrevivimos ante las condiciones inclementes, extremas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es una arquitectura muy, muy reconocida en estos días. Yo diría que, como dice Montaner, es la escuela realista, pues. Ya no son los arquitectos de las fantasías, de los conceptos o del diseño. Que diría Kant, el diseño es el cómo lo hago, ¿no? ¿Qué forma tiene? Decía Edmundo, ¿no? Aquí va una pirámide. No, pero es que puede ser más sencillo hacer una mastaba de un cuerpo, sí. Pero yo creo que aquí va una pirámide. Entonces el diseñador dice el cómo. Pero el qué es, ¿qué necesitamos? Necesitamos un abrigo. ¿Y cuáles son las condiciones? Pues este clima. ¿Y con qué lo podemos hacer? Con lo que hay aquí, que es tierra. No hay concreto, no hay acero, no hay agua para aguar un concreto y volverlo la piedra artificial del siglo XX, decía Kant. Entonces con esa tierra modelamos. A lo mejor ni hay herramientas, a lo mejor las herramientas son las manos, las palas que uno puede trazar. Entonces me parece una arquitectura muy valiosa, pero también una arquitectura muy reconocida en estos tiempos, en estos momentos en que la realidad nos ha rebasado, Ramón. Yo creo en las circunstancias. Para mí las circunstancias definen toda nuestra realidad. Y creo que las circunstancias del planeta establecen que es un buen premio. Muy bueno. A mí así Muy lo bueno. sentí. Sabemos que la arquitectura de Queré no contribuye al calentamiento global, por lo menos la producida ahí en Burkina Faso. No sé la otra que esté haciendo en Estados Unidos, en Inglaterra o en Alemania. Pero también tenemos que hacer la otra arquitectura. También tenemos que hacer pabellones para el arte y a lo mejor tenemos que hacer un impacto que calienta el planeta. Exactamente, por eso yo empecé con la surfear la vida o bucear la vida. Porque las dos cosas me parecen necesarias y no quiero decir que una es más importante que otra. También el revolcarte en la ola es necesario. No, eso ya me estás complejizando. Y revolcarse en la ola en arquitectura sería, por ejemplo, ¿qué tipo de arquitecto se revuelca en la ola? ¿Un Gehry, por ejemplo?
que Gary puede ser todo un artista a la hora de jugar con las formas y la plástica como haría Le Corbusier, pero es un gran constructor. Es un tipo muy eficiente, puede ser muy sustentable. Muchos de los edificios de Gary pueden tener certificación. Bueno, perdón. LEED. Entonces, ¿surfeas la vida o buceas la vida? Surfear o bucear la vida. Ah, Yo creo que yo la voy a bucear. tú lo vas a bucear. ¿Tú, Quintín? Yo creo que nado. No sé. ¿Hacia dónde y por qué nada? ¿No te gusta el surf? Ajá, no le el equilibrio. No, yo creo que, como decías hace rato, las circunstancias de la vida te van poniendo y vas tomando la decisión de cómo la vas abordando. O sea, hay olas que a lo mejor las decides afrontar por debajo de la ola y Sí, sumerges. seguramente Y hay ocasiones en las que circunstancias dices, te esta van la a- voy a surfear, ¿no? Sí. Y quizá también hay otras que ni te da ese momento para la reflexión ni te revuelca la ola. ¿Tu Mónica? No termino de entender muy bien la analogía a como Hugo le explica, pero a lo que voy es, yo preferiría bucear en el sentido del gusto que tengo por analizar a profundidad. Es que se puede interpretar como lo que la acción en sí es, ¿eh? A mí, yo nunca he surfeado, pero se me antoja surfear. Después de las respuestas tan inteligentes que dieron Quintín y Hugo, yo pensaba que quería volver a pedir la cámara para cambiar de opinión, pero si va a bucear Mónica, mejor me voy a bucear. Sí, yo retomando la duda de Mónica, tampoco entiendo bien lo de revolcar el aula. Yo creo que cuando un aula te revuelca, yo lo entendería como cuando llegan los problemas en la obra o con el diseño o con el cliente o con el contexto, La la crisis. situación. Que son problemas Yo diarios. entendería son la ola, reales. cuando pega la ola y llega y te revuelca, yo entendería como los problemas de, no entendería como solo entendería como el solo dejarse llevar. Claro. Entendería como Sí. entonces es lo que no entiendo de la analogía de. Pero O sea, entiendo yo bien lo de entiendo cuando le más el- esquivas por abajo y por arriba. El subirte a la ola es más como dejar que la corriente te lleve. Ajá. Para mí, yo lo que idealmente me gustaría sería poder bucear siempre. No es posible, pero por gusto eso haría. Porque siempre es que el ir arriba de la ola. Yo puede surfear ir toda la vida. mostrar la deriva. No, porque soy Claro muy y física. contundente. Claro y contundente. Bueno, voy a poner una pausa en el video, ¿no?